como yo les decía recién, el caso del cultivo de la vid, ¿sí? En donde tenemos una empresa que se dedica a plantar y después a plantar viñedos y después cultivar uva. Obviamente, ¿qué pasaría con todo aquello que, digamos, previo a la obtención de la uva, todo lo que es la plantación del viñedo, el viñedo en sí, es claramente un activo biológico, pero el viñedo no está destinado a la venta, o sea que sería dentro de los activos biológicos un activo que sería un bien de uso, ¿sí? Y que justamente va a tener un proceso de desarrollo hasta llegar a un punto en donde comience justamente a obtenerse una producción lógica y en cantidad y en calidad suficiente y empiece a depreciarse ese activo, porque como ustedes saben, un viñedo no va a durar toda la vida, sino que tiene un cierto tiempo de obtención de uva que sea de calidad suficiente para venderse de forma a un valor lógico en el mercado. Esa sería la situación. En este caso nosotros vamos a ver el caso del trigo, ¿sí? En el caso del trigo, ojo, me tuve que poner a leer cómo era todo el proceso de la actividad, obviamente. Lo que se hace justamente es primero, plantar las semillas, ¿sí? Después de esa plantación de semillas, que ahí es donde aparece toda la obtención de las semillas y los fertilizantes, llega un punto en donde podemos cosecharlo, ¿sí? Y tenemos toda la actividad de labranza y no me acuerdo cuál es la otra que veíamos, para poder obtener el fruto del trigo. Y ese trigo, en definitiva, es el que finalmente nosotros vendemos al mercado, en el práctico puntual, ¿sí? Entonces, si nos vamos al caso del práctico, yo lo que les voy a compartir ahora es un Power, que no sé si está subido, supongo que sí. Ustedes me van diciendo si tienen alguna duda. No sé si ven que Nazum, la profesora de Tunuyán, está utilizándolo también. Bueno, entonces sería ese caso. Nosotros estamos en una empresa que se dedica a la actividad agropecuaria, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Trabaja la tierra en este caso y el trabajo de la tierra para obtener el trigo, ¿sí? Entonces, en un primer momento lo que tenemos es la descripción de la empresa. La empresa se llama Trigo Limpio S.A., que es un establecimiento dedicado a la actividad agrícola, y su ejercicio económico abarca el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de mayo. Y acá me gusta hacerles una aclaración. Ustedes me van diciendo si no entienden algo o me quieren comentar algo o preguntar algo. Una aclaración. Generalmente los ejercicios económicos de estas empresas justamente se buscan en ciertos momentos de cierre para que tengan todo el proceso agrícola culminado. Por ejemplo, en el caso de la obtención de la uva, generalmente es con posterioridad a la época de cosecha. Por lo tanto, dentro del mes del año se va a obtener el resultado de la cosecha, ¿sí? Para que no quede, digamos, separado lo que es la cosecha de todo el camino para llevar a cabo la cosecha, ¿sí? Entonces, que quede todo dentro de un mismo ejercicio. Por eso siempre, en el caso de la uva, los resultados o el ejercicio termina en agosto, en julio, ¿sí? Después de haber culminado la cosecha y haber tenido, en el caso de una empresa que lleva a cabo la elaboración del vino, el alta del vino nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que a la fecha de inicio del ejercicio indicado posee una existencia de semillas y fertilizantes, que son justamente estos que les mencionaba, para poder comenzar a sembrar, cuyo costo de reposición, siempre a valores de reposición, a esta fecha es de 50.000 pesos. Es decir, que en nuestro mayor de semillas y fertilizantes tenemos al debe 50.000 pesos como insumo, ¿sí? En el activo. Después, en el punto 2, dice se cultivaron 800 hectáreas de trigo, habiendo sido utilizadas las existencias iniciales de semillas y fertilizantes, se refiere al punto 1, es decir, los 50.000 pesos, necesitando adquirirse y abonarse al contado, además, los siguientes insumos.
Tenemos obviamente gastos de más cantidad de semillas y después tenemos los sueldos y jornales mensuales de las personas que están destinadas exclusivamente al mantenimiento de lo que yo he sembrado y también obviamente a la cosecha. Y por último tenemos los gastos de labranza y trilla, que se refiere a un servicio tercerizado, en donde justamente labranza se refiere al hecho de remover todo lo que es la planta del trigo y también hacer los espacios para la circulación del agua. Y la trilla es justamente obtener el trigo, ¿sí? Y separar el grano del resto de la planta, ¿sí? Esto digamos que serían servicios tercerizados y por lo tanto lo que yo hice, lo que voy a hacer en este momento es reconocer un resultado negativo contra el pago efectivo, que sería en efectivo, ¿sí? El pago de estos gastos. Entonces son 928.000, que en definitiva, esperen que voy aceptando más alumnos, que en definitiva se traducen en el siguiente asiento, ¿sí? Nosotros debitamos la cuenta semillas y fertilizantes, que fueron todas las semillas que fuimos comprando y los fertilizantes que fuimos comprando. Después tenemos las cargas, los jornales, serían los sueldos y las cargas sociales de los trabajadores destinados tanto a el proceso de sembrado, el proceso de mantenimiento y el proceso de cosecha del trigo, ¿sí? Son 258.000 pesos. Todos estos como resultados negativos. Y por último, la labranza y trilla, que eran los servicios que les mencionaba, servicios tercerizados, de 220.000 pesos. Todos estos pagados en efectivo, que suman 928.000 pesos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Quedó más o menos claro? Bien. Ante la falta de respuesta, continúo. A ver, alguien preguntó. Ah, bien, perfecto, Ornella. Entonces, sigamos al próximo punto. El punto 3 dice que el 30 del 11 del 2001, X1, se cosechan las 800 hectáreas sembradas de trigo con un rendimiento de 4.000 kilogramos por hectárea. A dicha fecha, el valor neto de realización de la tonelada de trigo es de 400 pesos. El trigo, como habíamos dicho anteriormente, es un commodity, ¿sí? Que cotiza en bolsa. Entonces nosotros tenemos un precio definido, sabemos cuál es el valor que vamos a obtener. Y ese precio obtenido, no vamos a obtener ese valor, digamos, de forma directa, sino que le tenemos que restar todos los gastos de venta, ¿sí? Que se incurran para poder efectivamente vender. Por ejemplo, puede ser el flete, los seguros, podrían ser impuestos que no pueda recuperar, ¿sí? Impuestos, no sé, por ejemplo, las retenciones, en el caso del trigo, ¿sí? Impuestos que no podría yo tenerlo en nuestro activo como un crédito porque lo podría compensar con otros impuestos, ¿sí? Entonces, básicamente, todo eso que yo les dije queda como un precio neto de venta, un valor neto de realización de 400 pesos, ¿sí? Asimismo, se determinó el valor de reposición de los insumos consumidos durante el periodo de desarrollo de la sementera e imputados a su valor de costo. Dicho valor de reposición asciende a 985.000 pesos, sin incluir la porción de depreciaciones que serán afectadas al costo al cierre del ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que dar de alta, ¿sí? Es la sementera que estaría en condiciones de darnos nuestro trigo que hemos sembrado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sementeras, ¿sí? Por 978.000. ¿Y de dónde sacamos? ¿De dónde? O sea, ¿qué es lo que acreditamos? Y acreditamos semillas y fertilizantes, que dijimos que traíamos 50.000 del ejercicio anterior, más 450.000 gastos de este ejercicio, los sueldos y jornales y cargas sociales de las personas, del personal destinados a la siembra y a la cosecha de estos insumos, de este producto,
y la labranza y trilla de 220.000. Todo eso suma 978.000, ¿sí? Digamos que esto lo estamos activando, ¿sí? Pero decía la referencia en el segundo punto que el valor de reposición de todos aquellos costos que habíamos insumido para tener esta cementera era de 985.000 pesos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Es comparar los 978.000, que es el valor que yo tengo por dar de baja todos los gastos y costos incurridos, contra los 985.000 que me dice la referencia de que sería el valor de reposición de todos estos costos, ¿sí? Eso nos permite reconocer un resultado por tenencia positivo de 7.000 pesos, incrementando el valor de la cementera contra un resultado por tenencia, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Perfecto. Bueno, ¿qué teníamos además en la referencia? Y teníamos que se habían cosechado 800 hectáreas sembradas de trigo, con un rendimiento de 4.000 pesos, de 4.000 kilos por hectárea. Y teníamos un valor neto de realización. ¿Qué es lo que tenemos que dar de alta en este momento? Y el trigo, ¿sí? Básicamente que sería el bien fungible, y al ser un bien fungible con mercado transparente, lo que tenemos que hacer es evaluarlos al valor neto de realización, ¿sí? Que sería estos 400 pesos que figuran en la referencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la referencia? Y la referencia dice 800 hectáreas sembradas de trigo con un rendimiento de 4.000 kilogramos por hectárea. Y el valor neto de la tonelada de trigo es de 400. ¿Cuántas toneladas de trigo son 4.000 kilos? Y en realidad es 4 toneladas, ¿sí? Es decir, que a mí me va a rendir, si yo hago 800 hectáreas por 4 toneladas, las 3.200 toneladas. ¿Y por qué lo llevo a toda tonelada? Porque el precio o el valor neto de realización que tengo está en toneladas, ¿sí? Entonces hago 800 hectáreas por 4 toneladas, que es lo que en definitiva me rinde cada una de las hectáreas, y a eso, perdón, y a eso lo multiplico por los 400 pesos que vale cada una de las toneladas, o que sería el precio neto de realización. ¿Sí? ¿Qué cuenta debería de acreditar? Y podría ser, en este caso es producción de trigo, bueno, pero podría ser costo de producción de trigo, 1.280.000, que es lo que a nosotros nos va a permitir determinar el resultado por la producción. Nosotros en la actividad agropecuaria tenemos dos resultados. Uno, que es el resultado por la venta, que vamos a ver que dado que en este caso es un valor que se valoriza o se evalúa, mejor dicho, a BNR, su resultado por venta es 0. Ya vamos a ver por qué. Y además tenemos otro resultado, que es el resultado de la producción. Y consiste en comparar justamente el valor neto de realización de este producto que tiene un mercado transparente con los costos de su producción, ¿sí? Ese nos permite determinar un resultado que ya vamos a ver cómo llegamos a él, ¿sí? Por eso es que el alta del trigo lo da de baja contra el costo de producción o la producción de trigo, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos como gastos o costos de la producción del trigo? Y el valor que está activado en las cuentas cementeras, ¿sí? Entonces, yo ahora ya doy de baja, una vez que ya coseché y tengo mi trigo, doy de baja la cuenta cementeras contra el costo de producción del trigo, ¿sí? ¿A qué valor? Al valor que traía la cementera, que sería el valor de reposición. ¿Me siguen hasta ahí? No sé si entendieron qué es lo que hicimos.
Por ahí este punto es el más controversial. ¿Tienen alguna duda? Profe, yo me perdí un poco. Bien. ¿Quién habla? Ornela. Ornella. Volvamos otra vez, no hay problema. Nosotros decíamos que, por un lado, tenemos el hecho de que ya está, digamos, listo para ser cosechado el trigo, ¿sí? Pero hasta tanto no esté cosechado, todo lo tenemos que enviar a la cuenta cementeras, ¿sí? ¿Qué hago? Cementeras a todos los costos o gastos que tuve durante el sembrado, el mantenimiento y la cosecha del trigo. Por eso hago cementeras a semillas y fertilizantes, a jornales y cargas sociales, a labranza y trilla, que es el servicio que se ha tercerizado. ¿Hasta ahí bien, Ornella? Sí. Chicos, bien. Después, yo esta cementera la tengo que evaluar a costo de reposición, ¿sí? Que es lo que me dice en la referencia anterior. Y me dice que la cementera, para justamente tenerla en condiciones de poder cosechar todo ese trigo, tengo que incurrir a costo de reposición en todos los gastos que ya incurrí, pero cada uno a costo de reposición, que suman 985.000 pesos. Es decir, que comparo el valor de la cementera que yo tengo en mi contabilidad con el costo de reposición que me dice la referencia, ¿sí? Y básicamente es ahí donde surge el resultado por tenencia de la cementera, ¿sí? Que hacemos 7.000 a resultado por tenencia. Si vos sumás el valor del asiento anterior más este asiento, llegás a los 985.000 pesos, que es el costo de reposición que te lo da la referencia, ¿sí? Muchas veces es muy difícil determinar este costo de reposición. Por eso, lo que dice la resolución técnica en este punto es que si no se puede determinar ese costo de reposición, iría a su costo original, ¿sí? Que básicamente en este caso no reconoceríamos un resultado por tenencia. Pero como la referencia dice de que se puede determinar el costo de reposición de todos los costos y gastos incurridos durante la siembra, el mantenimiento y la cosecha, lo da como referencia y por lo tanto nosotros lo tenemos que valorizar a ese costo de reposición. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Yo sí. No sé si alguno otro más o menos quedó. Perfecto, buenísimo. Veo muy pocos alumnos. Ah, no, somos 18, pensé que éramos menos. Bien, genial. Vamos al próximo paso. Nosotros decíamos que ya esa cementera está lista para ser cosechada. Perdón, se ha cosechado, ¿sí? Y decimos que de esa cementera se obtuvo trigo, ¿sí? Que era la finalidad de nuestra actividad. ¿Y qué decía? Que se iban a cosechar 800 hectáreas sembradas de trigo. Yo tenía 800 hectáreas sembradas, ¿sí? Y me dice que el rendimiento de esas hectáreas es de 4.000 kilos cada hectárea. Pero cuando me da el valor neto de realización del trigo, me lo da en toneladas. Me dice, a dicha fecha, el valor neto de realización a la tonelada de trigo es de 400. Por lo tanto, yo necesito saber cuántas son las toneladas cosechadas en función de las hectáreas sembradas, ¿sí? Y nosotros sabemos que 1.000 kilos es una tonelada. ¿Qué quiere decir? Que cada hectárea tuvo un rendimiento de 4 toneladas, o sea, de 4 toneladas, ¿sí? Sería por hectárea, ¿sí? No sé si me siguen ahí, en esa conversión. En vez de tener en kilogramos el valor neto de realización, lo tengo en toneladas. Entonces yo necesito tener el rendimiento en toneladas. Entonces, ¿qué digo? En vez de decir 4.000 kilogramos por hectárea, digo 4 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque 1.000 kilos es una tonelada. Y a esas 4 toneladas que obtengo por hectárea, las multiplico por las 800 hectáreas que tengo.
¿sí? Entonces ahí llego a 3.200 toneladas cosechadas de trigo. Y si a esas 3.200 toneladas de trigo las multiplico por 400 pesos, que es el valor neto de realización del trigo actual, un commodity que cotiza en bolsa, que tenemos un mercado transparente, y por lo tanto buscamos ese valor del mercado y a eso le restamos todos los gastos que incurramos para la efectiva venta, me dice que es de 400, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Multiplico 3.200 toneladas por los 400 pesos cada tonelada. ¿Qué doy de alta? Y doy de alta mi fruto, el fruto de mi actividad, que básicamente era el trigo, ¿sí? Que es el bien fungible este que menciono, que se menciona en el asiento, por 1.280.000 pesos. ¿Contra qué? Y en realidad, en primer lugar, lo vamos a dar de baja contra la producción del trigo o el costo de producción de ese trigo, ¿sí? Por 1.280.000. Esto a nosotros, ya vamos a ver al final, nos va a permitir determinar el resultado por la cosecha, ¿sí? Del trigo. ¿Y cómo está, digamos, formado ese costo de producción del trigo? Y en realidad está formado por todos los costos de la sementera. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? Yo ya tengo el trigo, entonces tengo que debitar la cuenta costo de producción de trigo a cementeras por 985.000 pesos. ¿Entendieron este asiento? Vuelvo a preguntar lo mismo. Van a ver igual por qué nosotros hacemos justamente la acreditación y el débito de estas cuentas. ¿Alguna duda? Bien, sigamos. Ya van a ver bien por qué sucede esto. En el punto número 4 dice el 15 del 12, se concreta al contado la venta del 80% de la producción de trigo cosechada. Es decir que si yo coseché 3.200 hectáreas, el 80%, perdón, toneladas, el 80% son 2.560 toneladas de trigo que estoy vendiendo, a un valor de pesos el kilogramo de 0,475, neto de los gastos directos inherentes de la operación. El precio por kilogramo sin computar gastos es de 0,5 pesos y el mercado donde opera retuvo el 5% entre impuestos y comisiones. Vamos al punto número 4. ¿Y qué es lo que me dice el punto número 4? Yo voy a reconocer la venta del trigo, ¿sí? ¿A qué valor? Y el trigo va a salir a 400, al valor que yo lo tenía en existencia, que son, espérame un segundo. Se venden entonces, decíamos, 2.500 toneladas a 500 pesos. Porque primero vamos a determinar el valor sin gastos, que es digamos, el valor de salida de la cuenta venta de trigo, ¿sí? Entonces tenemos, dice 50 centavos por kilo, y nosotros necesitamos llevarlos a toneladas. Entonces, a esos 50 centavos lo multiplico por 1.000. Es decir que por tonelada yo estoy vendiendo a 500 pesos, sin tener en cuenta el neto, ¿sí? Sino que es lo que yo voy a obtener por la venta, ¿sí? La venta a mí me dice que el precio es de 50 centavos por kilo. Si yo esos 50 centavos los llevo a toneladas, lo tengo que multiplicar por 1.000. ¿Por cuánto? 1.000 por las 2.560 toneladas que estoy vendiendo. Llego a 1.280.000 pesos. Ese es mi valor de venta, ¿sí? Yo acá estoy reconociendo la cuenta venta. Y la cuenta venta es el valor que finalmente estoy cobrando,
¿sí? Sin tener en cuenta los gastos. No obstante, yo no voy a recibir ese 1.280.000, sino que voy a recibir todo menos los gastos, ¿sí? Entonces voy a recibir, no sé, acá dice contado, creo, ¿no? Al contado, usa la cuenta fondos a depositar, pero podría ser caja, por 1.216.000 pesos. ¿Y de dónde surge ese 1.216.000 pesos? Y si yo el 1.280.000, que es el valor de venta sin los gastos, lo multiplico por el 5%, llego que mis gastos de venta son de 64.000 pesos. La diferencia entre el 1.280.000 y los 64.000 es lo que finalmente voy a obtener en mano. ¿Sí? Ojo acá, porque en realidad yo a la venta la voy a reconocer por el valor total, ¿sí? No neteado de venta, no neteado por los gastos, ¿sí? Siempre es por su valor total. Pero obviamente yo no voy a recibir ese total, sino que voy a recibir el total menos los gastos de venta. Entonces, reconozco un resultado negativo llamado gastos de venta por 64.000 pesos y, en definitiva, lo que recibo, que sería caja o fondos a depositar, por 1.216.000 pesos. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, ¿Sí? profe. Bien, perfecto. Pero ahora necesitamos determinar el costo de venta de este trigo. Y ustedes bien saben, y lo vimos en la clase anterior, que el costo de venta se evalúa de la misma forma el bien de cambio que digamos, se está vendiendo, ¿sí? Al ser un trigo, y el trigo se evalúa al BNR, el costo de venta también tendría que ser a su valor neto de realización, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que el valor neto de realización, recuerden que es el valor de venta menos los gastos necesarios para incurrir o para llevar a cabo esa venta. Que en definitiva, más allá de que lo tengo que volver a determinar, son el 1.216.000 pesos. ¿De dónde surge? Si ustedes vuelven a la referencia, habla de un precio neto de gastos directos, ¿sí? Si yo a ese 0,475 lo multiplico por 1.000, porque está en kilos y yo necesito llevarlo a toneladas, me dice que el valor neto de venta es de 475 pesos. Si yo ese 475 lo multiplico por la cantidad vendida, que eran 2.560, llego al 1.216.000 pesos, que yo estoy dando de baja, que yo estoy reconociendo el costo de venta de ese trigo. Bien, acá se ha corrido un poco, pero yo necesito dar de baja ese trigo. ¿Y qué valor tenía yo de trigo? ¿Cuál era el valor histórico del trigo? ¿Lo recuerdan? ¿Que alguno me ayude? Es decir, ¿por qué valor lo di de alta al trigo? Por 400. Por 400, tal cual. Es decir, que yo ahora lo voy a dar de baja por 400. ¿Sí? Entonces, son 400 pesos por 2.560 toneladas que vendí. Llego a 1.024.000 pesos. ¿Sí? La diferencia entre el costo de venta reconocido y el valor que yo estoy dando de baja del trigo es un resultado por tenencia trascendidos a terceros, que también ya lo vimos un poco, ¿sí? Este se está reconociendo porque se está vendiendo. Ya vamos a ver que después también tenemos un reconocimiento de resultado cuando evaluemos nuestra existencia. No sé si alguien me iba a hablar. Sí, una consulta, profe. ¿Ahí el valor razonable es sinónimo de valor neto de realización? No es sinónimo, sino que el valor razonable, buena la pregunta. No sé si lo estuviste leyendo o qué. Comentame.
No, sí, estuve leyendo un poco el apunte de activos biológicos y se refería a valor razonable, pero no entendí. No entendí. Sí, cuando hablamos de valor razonable, hablamos del valor razonable de salida o de venta que podría tener. ¿Sí? Este valor razonable podría ser el valor neto de realización, pero podríamos tener otras opciones de obtención de este valor razonable. Como es un bien que tiene un mercado transparente, ese valor razonable es el valor neto de realización, que sería el precio de cotización menos todos los gastos necesarios para justamente poner a disposición este bien, serían todos los gastos de venta. Pero podríamos, por ejemplo, no tener el caso de un valor de un mercado transparente, pero sí tener alguna especie de mercado, se me ocurre en el caso de la uva. No hay un mercado donde cotice la uva, sino que hay una especie de valor que pone la bolsa de comercio, no sé si alguna vez lo han escuchado, no solamente en el caso de la uva, sino también en el caso del vino, donde es un precio promedio del valor que se está transando en el mercado. ¿Sí? No hay un mercado transparente, no es que cotiza en bolsa. Sin embargo, es un precio promedio que sabemos que más o menos es lo que se está vendiendo, no más o menos, es un promedio de lo que se está vendiendo y comprando la uva en el mercado. ¿Sí? E incluso podremos no tener ese precio. En el caso de la uva, lo vamos a dar de alta ese precio. Incluso no podemos tener ese precio, pero sí podemos tener un precio que hayamos pactado con el cliente. Y bueno, en ese caso podríamos tener en cuenta ese precio, pero obviamente traído hablando mal y pronto, al momento en donde yo estoy llevando a cabo la valuación. ¿Sí? Seguramente con una tasa de mercado que refleje los flujos de fondos futuros y bueno, todo eso que ya hemos hablado, ¿sí? Que en algún momento, no sé si hemos hablado o vamos a hablar. Por lo tanto, valor, como bien dice Franco, valor razonable no es lo mismo que valor neto de realización. Y la norma habla de valor razonable, tal cual como vos lo decís, ¿sí? Pero ese valor razonable podría ser, cuando ese mercado transparente existe y cotiza en bolsa, podría ser un valor neto de realización. ¿Sí? No sé si me siguen. O sea, es como que el valor razonable podría ser el valor neto de realización, pero no necesariamente el valor neto de realización es el único, ¿sí? Podríamos tener, como yo les decía, la obtención de un precio que más o menos se establezca de acuerdo a un precio promedio de la transacción de ese activo biológico, por ejemplo la uva. Ese es el caso típico. El caso de la uva, llévenselo como caso típico. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vamos a dar de alta la uva obtenida por la cosecha, justamente lo damos de alta a ese valor razonable, al valor razonable que sería el promedio que publica la Bolsa de Comercio, porque es un promedio de transacciones de la uva en el mercado. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, creo que quedó más o menos claro. Y el valor recuperable, entonces, ¿qué? Pues se me confunden por ahí los distintos términos. Valor recuperable era... eh, Bien, el valor recuperable, recordad que ningún activo puede superar su valor recuperable. Es la última medición de los activos, ¿sí? Y básicamente el valor recuperable es qué podrías vos recuperar si ese activo lo vendieras, o lo enajenaras, o lo entregaras, ¿sí? Y muchas veces ese valor recuperable justamente es el valor neto de realización, ¿sí? Que en estos casos tu valor recuperable va a ser igual que el valor que vos lo estás midiendo. Es un valor de salida, que digamos, una medición de salida, distinto al costo de reposición, que es cuánto te cuesta reponer ese bien. Entonces estás pensando en un valor de entrada, cuánto te cuesta volver a adquirirlo, ¿sí? Distinto al valor neto de realización, que es un valor de salida, ¿sí? Pero bueno, a ver, más allá de todo esto que me estás preguntando y que estamos hablando,
llévense eso, de que creo que el valor recuperable lo vamos a ver al final, porque nosotros básicamente tenemos que tener en cuenta que ningún activo que vayamos a reconocer en nuestros estados contables tiene que superar su valor recuperable. Y su valor recuperable es ese, es justamente cuánto yo obtendría al enajenar esos activos o al venderlos, ¿sí? ¿Más o menos quedó claro, Franco? Ojo, Sí, son términos que se mezclan, tal cual. O sea, me parece perfecto tu pregunta. En realidad vos, ¿qué es lo que haces? Y vos, en primera instancia, tenés una evaluación al inicio, que sería la inicial, la del reconocimiento, la de la adquisición. Después tenés una evaluación al cierre. Esa evaluación al cierre, que justamente es cómo vos dejás valuados todos tus bienes de acuerdo a las normas contables para pasarlos a los estados contables, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en cada uno de los rubros nosotros. Pero antes de eso, antes de que finalmente vos lo pases a los estados contables, tenés que compararlo con su valor recuperable. Ese bien, si yo lo enajenara, si lo vendiera, ¿me permite a mí obtener el valor que yo lo tengo reconocido contablemente? Si es no, tendré que reconocer una desvalorización, ¿sí? Sería, el valor recuperable sería la medición final de estos activos, ¿sí? Final. Una vez que ya ingresó al patrimonio, lo medí todo, después estamos al cierre, lo medí a costo de reposición, suponete que corresponda, y ya por último lo comparo con ese valor recuperable. ¿Más o menos? De todas bien. formas, ya lo vamos a ver más específico en algún práctico, pero esa sería la situación. Son como distintas mediciones en distintos momentos. Bueno, sigamos con el práctico. No sé hasta dónde habíamos llegado. Hasta acá, hasta el resultado por tenencia. ¿Sí? Hasta acá más o menos vamos. Seguimos. Después tenemos en la referencia siguiente, dice en la referencia 5, se compran semillas y fertilizantes destinados a la próxima siembra, cuyo precio de contado es de 60.000. El pago se concretará en oportunidad de la próxima cosecha de trigo mediante la entrega de 150 toneladas del producto cosechado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a recibir semillas y fertilizantes y por el otro lado me comprometo a entregar trigo una vez que ya coseche. Por lo tanto, acá tenemos un claro pasivo en especie, ¿sí? Que básicamente se evaluaría ese pasivo en especie al valor que le corresponde al activo que nosotros tengamos que entregar, ¿sí? En primera instancia, más allá de lo que les estoy mencionando ahora, en primera instancia, ¿qué tengo que reconocer? Que tengo una deuda. Voy a reconocer el ingreso de la semilla y los fertilizantes por 60.000 a los proveedores por 60.000. Pero quédense con la idea de que ese pasivo en especie va a tener que estar evaluado de la misma forma que está evaluado el activo que tengamos que entregar. Como estamos hablando de trigo, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que, y se evalúa el valor neto de realización, lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta en este punto es, ¿qué les iba a decir? Que ese pasivo va a tener que estar evaluado a valor neto de realización. Por lo tanto, puede modificarse la obligación que yo tenga frente a ese proveedor. Bien. Ese asiento creo que no hay lugar a dudas de que son 60.000 contra 60.000. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. Tenemos el 6, que es el 31 de enero, que es la fecha de cierre de nuestro ejercicio. Los valores vigentes en el mercado son los siguientes. Se determina la porción de la depreciación de maquinarias e implementos agrícolas afectada a la producción de trigo hasta la fecha de la cosecha, que debe ser imputada a su costo por un valor de 32.500. Algo muy importante, nosotros tenemos bienes de uso que están afectados a la actividad agrícola. Si la cosecha que nosotros obtenemos es en cantidad y calidad suficiente para destinarse a la venta, las depreciaciones de las maquinarias que nosotros estamos utilizando, ¿sí?, para llevar a cabo todo este proceso de cosecha,
digamos que el reconocimiento de ese resultado va a ir al costo de la producción del trigo. ¿Sí? Si ustedes ven el siguiente punto, tenemos costo de producción trigo a depreciación acumulada, maquinarias e implementos. ¿Sí? Esto es un punto que dice la resolución técnica, así que se los menciono, pero básicamente tienen que leerlo, que justamente es todos aquellos bienes de uso que estén destinados a la producción del producto agropecuario o de la actividad agropecuaria, se van, una vez que ya se esté obteniendo la cosecha suficiente en cantidad y en calidad, tiene que activarse, tiene que reconocerse en el costo de producción de ese año del trigo. ¿Sí? Por eso se hace costo de producción trigo a depreciación maquinarias e implementos. ¿Sí? ¿O no? Yo no lo estoy reconociendo como depreciación sola y que vaya en el estado de resultados, sino que lo estoy mandando al costo de producción del trigo en ese año. ¿Sí? Bien. Después estamos al cierre y necesitamos llevar a cabo la evaluación al cierre de la existencia final que nosotros tengamos de trigo, ¿sí? Porque justamente es un bien de cambio, de acuerdo a la RT22, un bien de cambio que tiene un mercado transparente y por lo tanto se tiene que medir a valor neto de realización. Es decir que, y lo que dice que es 400 pesos, 450 pesos por tonelada. ¿Cuál es el valor primero, qué cantidad de toneladas tengo en existencia? ¿Cuánto es lo que a mí me queda? Y decíamos que teníamos 3.200 toneladas, o sea, cosechamos 3.200 toneladas, pero vendimos recién 2.560. Es decir, que al cierre me quedan 640 toneladas en existencia. Si yo eso lo multiplico por los 450, 288.000 sería el valor que tiene que tener mi cuenta de trigo, ¿sí? Cuando yo voy a el valor que tiene, nosotros habíamos dicho que tenía un valor de 400 pesos, que es el valor neto de realización al momento de la cosecha, era de 256.000 pesos lo que a mí me quedaba en el activo. Por lo tanto, los 288, que sería el valor neto de realización al cierre, menos los 256.000, que es el valor que yo tengo en mi cuenta de mercaderías, tenemos 32.000 pesos de resultado por tenencia por valuación a BNR. En este caso no sería trascendido a terceros, ¿sí? Este es el punto en donde no trasciende a terceros. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Y por último, como yo les decía, nosotros teníamos un pasivo que estaba atado a la entrega de un activo. Y yo les decía que justamente si ese pasivo está atado a ser cancelado en especie, nosotros tenemos que justamente tener ese pasivo evaluado al activo que estoy entregando o que tengo que entregar en especie. ¿Sí? Entonces justamente de la misma forma que yo subo el valor de la cuenta trigo para mi existencia final, tengo que incrementar la cuenta de proveedores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que al proveedor se le debían, ahí les digo, 60.000 pesos, ¿sí? Que correspondían a la entrega de fertilizantes. Y se les iba a entregar 150 kilogramos o toneladas, no, toneladas, 150 toneladas de trigo, ¿sí? Entonces, yo cuando di de alta ese pasivo, tenía que la tonelada era de 400 pesos. Y ahora mi tonelada vale 450 pesos. Es decir, que yo, versus los 60.000 pesos que traía, tengo que incrementar mi pasivo en 7.500 pesos. Reconociendo obviamente un resultado negativo porque justamente incremento un pasivo. Entonces ese resultado es un resultado por tenencia de obligaciones en especie. ¿Sí?
¿Entendieron este punto? Porque yo estoy evaluando también mi pasivo a BNR. Están como muy callados. ¿Están del otro lado? ¿Se cortó? ¿Me escuchan? ¿Entendieron más o menos por qué yo hice esa evaluación? No sé si alguien me habló, no alcanzo a escuchar. ¿Sí? ¿Entendieron? Que alguno me diga sí, aunque sea. Bien, gracias, Mati. Para poder avanzar, si no, estamos como hablando a la nada misma. Bien, hasta acá tenemos esto, ¿no? No sé si alguien tiene el práctico del año pasado, pero nosotros podríamos determinar cuál es el resultado que yo les decía por la producción de este trigo, ¿sí? Nosotros tenemos, por un lado, el resultado por la venta y por otro lado, el resultado por la producción. Para poder, digamos, cerrar este tema. Ustedes ven, ¿no es cierto?, el Word. ¿Sí? ¿Lo ven? No sé si alguien me está hablando. Perfecto. Sí, se ve. Va, se ve. Bien. Allá. Perfecto. Bueno, ¿cómo determino yo el resultado de mi producción? Y básicamente mi producción yo la di de alta a, que eran 3.200 toneladas, ¿sí?, de trigo, o 3.200.000 kilos, a 40 centavos el kilo o a 400 pesos la tonelada. Eso me daba que yo estaba dando de alta justamente por producción 1.280.000 pesos. Recuerdan que dimos de alta trigo contra la cuenta producción de trigo. Pero yo obviamente tenía costos o gastos que había incurrido durante todo el ejercicio. Entonces, si yo le resto a ese valor de alta de mi producción los costos de los insumos y la depreciación de todas las maquinarias utilizadas durante el proceso de sembrado, mantenimiento y cosecha del trigo, llego a 1.017.500 de costo de producción. Si comparo la producción con el costo de producción, obtengo un resultado de producción de 262.500 pesos. No sé si me siguen. Recuerdan que nosotros acá habíamos acreditado esta cuenta por 1.280.000, que consistía en dar de alta mi producción de trigo al valor neto de realización. ¿Sí? Y después, lo que era el costo de la cementera, que de la cementera, digamos, se había activado todos esos costos que habíamos tenido antes, de sueldos y jornales, de las semillas y los fertilizantes, de la labranza y la trilla, todos esos costos llevados a la cementera y después que la evaluamos a costo de reposición y después dando de baja a las cementeras llevándolo al costo de producción. Y por último, una de las referencias decía que se llevaba al costo de producción del trigo la depreciación de las maquinarias, ¿sí? Entonces, la acreditación de la cuenta producción de trigo contra los débitos de la cuenta costo de producción de trigo me determinan a mí el resultado de la cosecha, ¿sí? Es 262.500 pesos. ¿Sí? ¿O no? ¿Quedó más o menos claro el resultado que yo obtengo por producción? Perfecto, profe. Básicamente surge, sí, buenísimo. Básicamente surge porque yo al momento de dar de alta mi producción no lo doy de alta al costo, sino que la doy de alta al valor neto de realización. ¿Sí?
Y por lo tanto, yo ahí tengo un resultado, o sea, un resultado en este caso positivo. ¿Por qué? Porque a mí me costó esta producción menos de lo que yo lo pude dar de alta por el valor neto de realización. ¿Sí? ¿Qué pasaría en caso contrario? Y podría tener un resultado negativo de producción. Algo así puede suceder en el caso de las uvas. Yo siempre lo llevo al caso de las uvas porque es muy aplicable en la provincia de Mendoza. Nosotros vamos teniendo todos los costos durante el mantenimiento, justamente, que serían los costos de riego, mantenimiento, poda y todo eso que sería de todo el personal destinado a la elaboración. Y por último, yo necesito dar de alta la uva, ¿sí? En un momento. La uva la voy a dar de alta con un valor razonable de venta. Ese valor razonable de venta es el que yo les mencionaba de que había un mercado, un valor que establecía un promedio, ¿sí? De la bolsa de comercio. Bueno, perfecto. Ese va a ser mi valor de alta. Pero yo, mientras tanto, fui imputándole costos y gastos a esa producción. Si esos costos y gastos de esa producción son menores que el valor al que yo le estoy dando de alta en función de ese precio de venta conocido, buenísimo, tengo un resultado de producción positivo. Ahora, si es mayor, ahí es donde tengo un resultado por producción negativo. ¿Sí? Y por último, lo que nos queda por ver es el resultado de la venta. Y como ustedes ya saben, el resultado de la venta básicamente es cero. ¿Por qué? Porque la existencia se evalúa BNR, ¿sí? Que son todos los gastos menos, el valor de venta menos todos los gastos, y el costo de venta es eso, ¿no? El costo de venta se evalúa BNR, que sería todo el precio de venta menos todos los gastos. La venta se evalúa al valor, digamos, de venta, ¿sí? Sin tener en cuenta los gastos, no neteado de gastos, y sin embargo tenemos obviamente los gastos de venta. Entonces, el resultado de la venta de trigo, decíamos que cuando reconocimos la cuenta venta trigo, dijimos que eran 2.560 toneladas, por 500 pesos cada una, era 1.280.000. El costo de venta, dijimos que era el valor neto de realización, que en definitiva era el precio de venta menos los gastos, era 2.560 toneladas por el 0,475, sería 475 pesos en el caso de las toneladas, llegamos a 1.216.000 pesos. Esa es mi ganancia bruta, pero obviamente yo tenía un resultado negativo por los gastos de venta, que son el 1.280.000 pesos multiplicado por 500, sería, perdón, 1.280.000 pesos multiplicado por el 5%. ¿Sí? Eso me da 64.000 pesos. Por lo tanto, el resultado por la venta es cero. Es decir, que estos productos, como se evalúan a valor neto de realización, el resultado por la venta siempre va a ser cero. Pero vamos a tener un resultado por la producción, que va a ser la diferencia entre la evaluación de la producción a valor neto de realización versus todos los costos o gastos insumidos para justamente producir y cosechar este producto. ¿Más o menos quedó claro? ¿Tienen alguna duda? No, profe, está bien. ¿No? ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿No tienen ninguna duda? Genial, bueno, buenísimo. Sí, todo bien, profe. Perfecto. Bueno, más o menos este sería el proceso de activos biológicos. Obviamente este es el caso aplicable al trigo. Cuando nosotros tenemos una contabilidad de una empresa agropecuaria, tenemos que obviamente primero conocer cuál es el proceso de producción de este activo biológico, cuáles son los bienes de uso que vamos a tener que reconocer,
cuáles son los bienes de cambio que vamos a tener que reconocer y obviamente la evaluación de cada uno y cómo se da desde el proceso de la plantación, por ejemplo, hasta que finalmente se pueda, digamos, obtener la producción correcta y concreta, ¿sí? Y obviamente, ¿qué pasa con esos bienes de uso? ¿Qué pasa con esos bienes de cambio? Como un bien de uso, obviamente tiene sus depreciaciones correspondientes. ¿Qué pasa con esas depreciaciones? Van al resultado, van a la producción, van al aumento del activo biológico mientras está antes de producir la cantidad y calidad necesaria, ¿sí? Todos esos temas son los que, digamos, tienen que tener en cuenta, obviamente, cuando vayan a ver una actividad agropecuaria. Y si ustedes leyeron lo que subió la profesora Graciela López Lamalfa, habrán visto de que en el cambio que hay de la RT22, una de las cosas es el tema de la exposición de estos rubros, y justamente lo que pide la RT22, modificada por la 46, es que los bienes de cambio de los activos biológicos figuren dentro de los bienes de cambio, pero los bienes de uso de los activos biológicos figuren en un apartado separado al resto de los bienes de uso. Es decir, que figure como activo biológico directamente en el estado de situación patrimonial. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero, ¿qué bien de uso, por ejemplo, sería el caso de un activo biológico? Y podría ser el caso de los viñedos, donde nosotros tenemos plantas, y esas plantas es un bien de uso, que vamos a ir obteniéndole la uva. Podría ser el caso, en el caso de que yo lleve a cabo una actividad ganadera, podría ser el toro semental, ¿sí? Ese bien de uso que está exclusivamente utilizado para que justamente pueda reproducir a las vacas. Podría ser la vaca, que solamente está destinada a la obtención de leche, ¿sí? Podría ser, digamos, todo aquello que se le obtiene algún producto, pero que continúa, digamos, con una vida útil, entre comillas. Así que bueno, los invito a que lean un poco más sobre el tema, es muy interesante y bastante, no es tan fácil, pero es muy interesante que ustedes lo lean y lo miren. Y bueno, y decirles que creo que el día lunes es una clase de consulta antes del parcial, me parece que va a ser una clase en conjunto, así que estén atentos todos a la plataforma para que se enteren a qué hora es esa clase, ¿sí?